y vamos a comenzar. Miren, todas las cuentas mayas inician en una lejana fecha llamada 13 Bactún, y el día se llama 4 Ajau del mes 8 Cucú, que es lo que ven ahí, 13, 4 y 8. Ahí comienza la cuenta maya, cuando menos la que nosotros conocemos y la que se basa en los códices. Esta cuenta larga, 4 Ajau, 8 Cucú, según los cálculos, debió haber empezado entre 1114 a.C. y debió haber durado 13 Bactunes de 144.000 días para juntarnos 1.872.000 días que nos dijo Cheque. Según se cuenta, esta cuenta debe acabar en el 2012, el día 4 Ajau 3 Canquín, al amanecer, según dicen, del 21 de diciembre del año 2002. Esto se ha fundamentado mucho en una estela que encontraron que se llama la estela Tortuguero, y aquí la pueden ver, 4 Ajau 3 Canquín, y se dice que ahí se marca el fin del mundo. Es una estela que encontraron en Tabasco. Entonces empezaría aquí en 4 Ajau 8 Cucú y terminaría en 4 Ajau 3 Canquín, según los cálculos que han hecho y donde basan el final del mundo. En esta estela de Quiriguá dice: en 4 Ajau 8 Cancún se manifestó la imagen de las 3 piedras y fueron plantadas. La primera piedra del jaguar en el cielo, la de la tierra, la serpiente, y la tercera, la de Itzam, fue plantada en el inframundo. El lugar de asiento de las 3 piedras será completado durante 13 Bactunes de la cuenta, Oshla Junticú, y esa será la acción de Huacanchan Ajau, Señor de los cielos. Es lo que dice esta estela según nuestra traducción. Entonces, bueno, partiendo de esta traducción, se cree que va a acabar el 21 de diciembre. Para que la cuenta concluyera el 21 de diciembre de 2012, debió iniciar el 5 de septiembre de 3114 a.C., si Pitágoras no miente. Ahora, aquí el problema es que la cuenta se basa en 4 Ajau, y 4 Ajau se relaciona generalmente con Venus, que es una estrella que cada 104 años vuelve a ser 4 Ajau, de acuerdo a todas las cuentas que nos comentó Cheque. El problema consiste en que ni en agosto ni en septiembre hubo nada importante en el cielo que tenga que ver con Venus o con Mercurio. Aquí ven ustedes, entre agosto y septiembre, Venus se encontraba a 10 grados del Sol y Mercurio a 11. Entonces no habría una cosa muy espectacular. Sin embargo, todas las cuentas parten de 4 Ajau 8 Cucú. Por ejemplo, en esta, que ya comentaba Cheque, pasaron 9 Bactunes para que comenzara esta cuenta, y se lleva un periodo de eclipses de 177 días. Aquí en esta de Venus, en medio, cada uno de estos son 8, significan salidas matutinas de Venus, y aquí ven ustedes los números que forman 584 días. Entonces es una cuenta, una tabla constante en la cual podemos encontrar las posiciones de Venus a muy largo plazo. De acuerdo con estas posiciones se han encontrado los tránsitos de Venus por la cara del Sol. Los mayas eran muy acuciosos en medir estas cuentas, les gustaba mucho, ¿verdad? Iban siguiendo, y principalmente cuáles eran los pasos por la cara del Sol. Este es un ejemplo de cómo se ve Venus cuando va pasando por la cara del Sol según el Aiposa. Fíjense la coincidencia: en 189 hubo una, desaparecieron los olmecas. En 554 hubo un gran periodo de sequías. 667 cayó Teotihuacán, en 797 cayó el Maya, en 1040 los toltecas, en 1283 la guerra de la Triple Alianza de los mayas, y en 1518 el final de la época de el final de todas las épocas de ellos. Entonces pues sí le tenían cierto miedito a Venus, ¿verdad? Porque coincidentemente pegaba con cosas medias difíciles. Esta es otra estrella que está en el Códice de este, y es muy importante, yo diría que hasta la principal, que es Chak-Ek, la estrella roja, que es el señor de las lluvias y las siembras. Nosotros lo conocemos como Marte. Él dura 780 días, su cercanía a la Tierra se relaciona con los periodos de humedad y de lluvia. 2400 revoluciones de Marte forman toda la cuenta larga y lo encuentran por todos lados. El tercer planeta es Júpiter, Polonio-T. Él dura 400 días en su movimiento sinódico. Aquí lo vemos en la primera página del Códice Dresde. Y un tun de Júpiter dura 360 por 400, 144.000. 13 tunes de Júpiter completan toda la cuenta larga. Es muy interesante ver, nosotros nos pusimos a ver dónde empezó Júpiter y cómo se relacionaba con toda la historia.
Los mayas lo relacionaban mucho con el maíz, con las cosechas, con Yuncash, con Ahupuquincap. O sea, tenía que ver mucho, como el otro era el de las lluvias, este era el de las cosechas. Fíjense, en todo el periodo que estudiamos, solamente hay una desviación de 26 días en cada 144.000. O sea, hay una exactitud terrible en el paso de Júpiter respecto a los llamados Bactunes. Los vamos a ir siguiendo. Esta es la primera conclusión que encontramos de Júpiter y el Sol. Encontramos el 2 de marzo de 3114 a.C. en la constelación de Cócer Gavilán. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, estaba el Supe en el Perú, Sumeria, estaban los Drávidas en la India y Egipto ya empezaba, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una época muy lejana. El segundo punto lo encontramos 144.000 días después, el 1 de junio de 2720 a.C. en Can la Serpiente. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, estaba China, es la época de Stonehenge, comienza la época minoica y comienza el comercio en todo el Mediterráneo, que va a dar como consecuencia a los fenicios. 144.000 días después encontramos el Bartún III, en septiembre 2 de 2326 a.C. en Acla Tortuga, en la constelación de Acla Tortuga Maya. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, se estaban extendiendo ya los arios desde Irán, estaba la dinastía Hu en China y los acayos en la zona de Mesopotamia. El siguiente punto de encaje lo encontramos en el Bartún IV, el 1 de diciembre de 1932 a.C. y fue en la constelación de Muán Maya. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, comenzó Babilonia, es el Egipto Medio, fue cuando explotó el volcán Santorini, y en la India ya leían los Vedas, el Ramayana y el Mahabharata, ya estaban instalados los arios por ahí. Siguiente Bactún lo encontramos el 17 de febrero de 1537 a.C. en Cócer Gavilán. ¿Qué pasaba en esa época? Ya aparecen los Olmecas, o al menos fechas históricas, las ciudades del Mirador, que son ciudades mayas, Ramsés estaba en Egipto y es el periodo de esplendor de Babilonia. Siguiente punto de encaje es en el Bactún VI, el 2 de junio de 1143 en Can la Serpiente. ¿Qué pasaba en esa? Fíjense cómo se va repitiendo, siempre se dan las mismas constelaciones. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, en Jerusalén hicieron el templo de Salomón, la cultura de Chamín de Guantán, aparece Izapa y también la venta Olmeca. Siguiente Bactún lo encontramos el 24 de agosto de 737, otra vez en Acla Tortuga. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, en esa época, yo le llamo la época de los grandes maestros, curiosamente en esa época se da Confucio, se da Lao Tse, se da Zoroastro, Buda, Pitágoras, Sócrates, Platón, todos ellos se dan en esa misma época. Yo la considero en el paso de nuestra historia la época dorada, ¿no? Porque es ahí donde se dan los grandes maestros. Siguiente época, la época del Bactún 8, se da el 24 de noviembre en la conjunción del Sol y Júpiter en 355. Es la época de Alejandro Magno, destruye la Persia y todo lo que encontró, la época en que empieza Roma, es la época en que también comienza Teotihuacán y el nacimiento de Cristo. El Bactún 9, 23 de febrero del 41 después de Cristo, y otra vez estamos ya en la constelación de Cócer. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, en esta época, como ustedes saben, ahí Cleopatra y se acabó Egipto. También se cerró la China después de Xihuantí, cayó Roma y los itzáes llegaron a Chichén Itzá. En el Bactún 10, 26 de febrero 435, y nos encontramos otra vez en Can. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, se cayó Teotihuacán, se cayó el Maya clásico, se murió Pacal y también se extendió el cristianismo. Empezó la extensión del cristianismo o inicia la época del cristianismo. Siguiente Bactún es el 25 de agosto de 829 después de Cristo, otra vez en Ac. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, como ustedes saben, en esta época se acabó el clásico maya, son las últimas ciudades del clásico maya, se extiende el budismo, Angkor, Padmasambhava llega al Tíbet, y también en la época de extensión de los toltecas. El Bactún 11, 25 de noviembre
de 1223 en Muam. Este Baktum es la época del Islam, empieza el Islam, las cruzadas, Marco Polo llega a China y Tenochtitlan, aquí en este lado, es la última ciudad de nuestra cultura mesoamericana. Y por último, el Baktum 12 empieza el 6 de marzo de 1618, fue por penúltimo, en Kos, otra vez en Kos. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, pues en esta época se da el colonialismo, se da también la ciencia, que tanto es tan importante ahora, obviamente la era nuclear, y todo lo que conocemos de los problemas del medio ambiente, ¿no? Y más cosas, nada más puse 4, es la que conocemos más. Ahora, se cierra el ciclo otra vez en Can, los 13 Baktunes, el mayo 13 de 2012, cuando vuelve a haber una conjunción. Esa conjunción se va a dar en las Pléyades, y después, el 20 de mayo, hay un eclipse en esa zona, aquí la pueden ver ustedes, en la zona de Tauro, la zona de las Pléyades. Hay una alineación que ya vimos de planetas. Después, poco más adelante, el 1 de junio, hay la conjunción entre Venus y Mercurio, y el 6 de junio, entre 5 y 6 de junio, en la misma región, Venus pasa de nuevo en su tránsito por la cara del Sol, después de 8 años, que fue el tránsito anterior fue en 2004. De acuerdo con esto, en realidad todas las épocas concluyeron en 2004, que fue cuando fue 4 Ajau y concluyó el ciclo. En 2012 comenzaría un nuevo ciclo, y en este lugar siempre se ha planteado que se encuentra ese momento en el Códice Dresde, porque bueno, ahí está Venus con sus dos flechas, está la señora y todo el paso. Yo quisiera terminar esta parte del video comentando esto que dice: la tierra es nuestra madre. Si los hombres escupen a la tierra, se escupen a sí mismos, porque debemos saber esto: la tierra no pertenece a los hombres. Así caminarán hacia el desastre, brillando gloriosamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo aquí. Los blancos desaparecerán antes que las demás razas sobre la tierra. Continuad ensuciando vuestro lecho, y un día amanecerán ahogados en sus propios excrementos. Esto lo dijo el jefe Seattle al presidente de Estados Unidos, motivo de la conquista de los blancos. Y con esto termino este video muy rápido, pero bueno, con esto ustedes se pueden dar cuenta de cómo se ha relacionado el movimiento de los astros con el paso de nosotros por la vida. Podríamos decir que no es científico, que es una cosa loca, pero es una casualidad, ¿verdad?, que se da, en la cual podemos ver que toda nuestra vida ha estado relacionada curiosamente con los ciclos celestes. Y yo estudié en astronomía, que no tiene nada que ver una cosa con otra, y después que estudié astronomía me puse a estudiar esto porque me llamó mucho la atención el darme cuenta que sí habían muchas ligas de unas cosas con otras, porque no sé por qué, como la famosa ley de Bohr, que decía no sé por qué sucede, pero sucede, ¿verdad? No lo sé, pero si ustedes ven el mar, cómo va marcándose el ciclo de Júpiter, y ahí se damos cuenta de una cosa muy interesante: no estamos en el punto más alto de la evolución. Yo pienso que el punto más alto de la evolución es cuando se dieron esos grandes maestros. Ahora ya no tenemos esos grandes maestros en ningún lado, y por otro lado estamos cayendo rapidísimo en nuestra propia locura. Y el que no lo crea, bueno, pues nada más que vaya a Tamaulipas, se dé una vuelta, y por favor no vayan en autobús, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta, como decía en alguna ocasión el maestro Antonio Velasco Piña, que no lo crea, que se suba al metro, ¿verdad? Porque realmente no es una buena época la que estamos viviendo en ese aspecto. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el mundo? Claro que no se va a acabar el mundo. El mundo no se acaba, nos podemos acabar nosotros si seguimos en esta locura, ¿verdad? Pero el mundo va a seguir, tal vez se ría de nosotros. Los dinosaurios igual se acabaron. Ahora le echan la culpa a los meteoros, le echan la culpa a todo. Pero si ustedes se dan cuenta y estudian a los dinosaurios se acabaron por un gran desequilibrio natural que ellos mismos crearon en toda su locura, ¿verdad? Hay un momento en que todos los dinosaurios están contra todos los dinosaurios, y es un poco como lo que puede suceder también con nosotros. Hay un experimento que meten una rata en un lugar, luego meten 2 ratas, 3 ratas. Cuando ya hay 1 millón de ratas ahí, todo se vuelve un caos. Y quizás eso es lo que puede romper un equilibrio en nuestra vida. Yo no soy un profeta, porque no se necesita ser un profeta para darse cuenta de lo que está pasando. Decía
en alguna ocasión el maestro Gorman, no conozco la historia, ¿verdad? Soy un arqueólogo. Ya conozco la historia, soy un profeta. Y no es porque Dios vaya a dar las profecías, sino porque lo que sucede es un paso a lo que siempre ha sucedido. ¿Por qué creen ustedes que cayó Teotihuacán, por ejemplo? ¿Qué pasó con Teotihuacán? Teotihuacán en su momento llegó a ser la ciudad más grande del mundo, creo que era más grande que Roma, ¿verdad? Y adentro de Teotihuacán vino todo el germen de su propia destrucción, porque ya nos aguantaron unos a otros, terminaron aguantando Teotihuacán. No se necesita ser un profeta para pensar qué podría pasar en la Ciudad de México en un futuro, ¿verdad? Podría suceder lo mismo. ¿Qué sucedería si en la Ciudad de México dejaría de haber agua? O tuviéramos un gran problema con el agua, ¿verdad? Y todo esto no es que uno lo profetice, porque no son profecías. Los mayas en realidad lo que se daban cuenta era de lo que sucedía en su medio, como también se dieron cuenta los romanos. Si leemos las profecías, el Apocalipsis de Juan, que ahora lo tratamos de aplicar al 2012, Juan vio el Apocalipsis de su época y en cierta manera le atinó, ¿verdad? Porque a Juan quien le preocupaba era Roma. Juan lo que veía en sus ojos era que cayera Roma, y Roma se cayó. Entonces, ¿por qué se cayó Roma? Por una serie de contradicciones internas que se dieron en Roma. Es cierto que las estrellas podemos leerlo, pero no necesitamos mucho las estrellas. A mí me encantan las estrellas porque me considero un astrónomo aficionado, y como astrónomo aficionado llevo más de 30 años viendo las estrellas. Me fascina verlas, es algo que me llena el corazón, ¿verdad? Pero como grandes cosas celestes que son, lo único que puedo decir es qué pequeño soy, qué pequeña es la vida en esta tierra, qué pequeño es todo lo que nosotros nos preocupa tanto cuando vemos esta inmensidad del universo. Y diciéndole a Jaime, si ese universo no hubiera nadie, qué desperdicio de universo, ¿verdad? Gracias.